conferencia, además de esta, del ciclo que tenemos programado sobre mujeres republicanas, feministas y sindicalistas. Es un ciclo que comenzó el día 21 de septiembre del año pasado. Esta es la imagen de este ciclo. Quedan algunos dípticos a la entrada de esta sala. Hoy el profesor Eduardo Huertas Vázquez hablará de Rosario de Acuña y las mujeres peligrosas, un tema, por lo menos el título es muy interesante, yo creo que la conferencia también lo va a ser. Y la última, o como se suele decir, la penúltima, será la que está programada para el 22 de febrero, por cierto, Día para la Igualdad Salarial, sobre Virginia González y las pioneras de UGT. Y contaremos nada más y nada menos que con Cristina Antoñanzas Peñalba, que es la vicesecretaria confederal de UGT, y con Aurora Ruiz González, que es la coordinadora del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Por lo tanto, va a ser también aquí, en esta biblioteca de esta escuela Julián Besteiro, y esperamos contar también con su presencia o con sus visualizaciones a través de estas redes sociales ahora que nos acompañan continuamente, ¿no? Voy a anunciarlo ya. Esperamos ampliar este ciclo, no hacer una segunda etapa completa antes del segundo semestre de este año, pero sí ampliar esta primera etapa con alguna conferencia más y con algún homenaje a alguna poeta que durante la dictadura, fundamentalmente, bueno, estoy hablando concretamente de Angelina Gatell, que luchó en contra de esa dictadura a través de su poesía, ¿no? Por ejemplo, es uno de los temas que vamos a tratar. Por lo tanto, ampliaremos al menos con dos o tres conferencias más o con este homenaje, este ciclo de conferencias que esperamos que continúe en el segundo semestre ya con un formato más estructurado y también con estos niveles que hemos podido conseguir, mantenido durante todo este ciclo de conferencias a lo largo del año pasado y de lo que vendrá durante este año. Quiero anunciar también que tenemos en marcha la segunda etapa del ciclo de conferencias Medios de Comunicación, Democracia y Sociedad. Esta es la otra imagen que tenemos. Empezaremos el jueves de la semana que viene. Se va a ir entremezclando los dos ciclos de conferencias. Somos una fundación muy pequeñita y muy modesta, pero con muchas ganas de trabajar. Es un ciclo que va a constar, esta segunda etapa, de cinco conferencias. La primera tendrá lugar este 1 de febrero. Hablará sobre corresponsales internacionales, algo muy importante porque estamos viendo que el mundo se mueve y sobre todo están pasando, con las guerras últimas que tenemos, están pasando cosas bastante importantes y que nos están afectando. Además, incluso a nivel económico, no solo estamos horrorizados con los genocidios que están ocurriendo, ¿no? en la Franja de Gaza. De corresponsales internacionales hablará Rafael Fraguas de Pablo y Andrés Castio Pirri. Serán presentados por Antonio Chazarra Montiel. El 14 de marzo hablaremos de medios de comunicación en la dictadura franquista. Participarán Conrado Granado Vecino e Isabel Tajahuerce Ángel y serán moderados por Miguel Revuelta, que nos acompaña hoy aquí. El 4 de abril hablaremos sobre Unión Europea, expectativas y riesgos, muy cercanos a las elecciones europeas, y participarán Cristina Narbona Ruiz y Carlos Carnero González. Serán moderados por el profesor de la Complutense, Ricardo Jimeno Aranda. El 9 de mayo trataremos la vigencia de Montesquieu y la distribución de poderes en democracia, y tratarán este tema Álvaro Cuesta Martínez y Mar Lamoa Estañol, y serán moderados por Paquita Sauquillo. Y finalizaremos el 13 de junio con políticas de igualdad en los medios de comunicación, que serán tratados por Montserrat Boix Piqué, que además de periodista de Radio Televisión Española, actualmente es la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Radio Televisión Española, de la corporación.
por Yana Gutiérrez Franco, que es profesora de Economía Aplicada de Ciencias de la Información de la Complutense, y por Nekane Hacha Martínez, que es la secretaria de Igualdad de UGT en Radio y Televisión Española en Madrid. Por lo tanto, bueno, como pueden observar, el programa es amplio, ambicioso, y desde luego estoy muy orgullosa poder decir como directora de la Fundación que ha sido sumamente sencillo decir que somos la Fundación Progreso y Cultura y nos gustaría contar con tu presencia para que nos hablara sobre este tema, e inmediatamente la respuesta de cualquiera de los participantes ha sido, por supuesto, y no han dudado ni un momento ninguna de las personas que van a participar en este programa. Por lo tanto, estoy, vamos, más que satisfecha. Igual que ha hecho Eduardo Huertas Vázquez. El profesor Eduardo, le llamo profesor porque lo es, además de compañero desde hace muchos años de la UGT, eh, hace tiempo que nos conocemos, ha participado con la anterior secretaria de Igualdad de UGT Madrid en numerosas ocasiones, también conmigo cuando era, bueno, en otra etapa, cuando estaba en la ejecutiva de UGT Madrid. Y, eh, y siempre hemos tenido la cercanía, ¿no? Y la colaboración. Y en el momento en el que siempre me ha estado diciendo, tengo un trabajo sobre Rosario de Acuña del que cuando quieras hablo. Y no veía la oportunidad de programar algo en el pues que tuviera encaje, ¿no? Esa conferencia sobre Rosario de Acuña. Y cuando finalmente pudimos programar este ciclo de conferencias sobre mujeres republicanas, feministas y sindicalistas, inmediatamente hablé con Eduardo, por supuesto, me dijo cuándo es el día que tengo que hablar, sin ningún problema. Ha tenido algún problemilla de salud sin mayor importancia, pero que le ha mantenido un poco lejos de su actividad, de su hiperactividad diaria, pero aquí está. Incluso le he retrasado la fecha y ha aceptado como un campeón y le agradezco enormemente que esté aquí. Eduardo es doctor en Filosofía, licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información. Amplió sus estudios en el Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y en el Instituto Internacional de Derechos del Hombre de Estrasburgo. Me ha llamado muchísimo la atención que se llame Instituto Internacional de Derechos del Hombre, como si las mujeres no tuviéramos derechos, pero bueno. Sí. En función pública ha sido funcionario jurídico del Ayuntamiento de Madrid, donde ha desempeñado numerosos cargos, fundamentalmente en el ámbito cultural. Quiero destacar, por ejemplo, que ha sido gerente del Teatro Español, una cosa que me ha parecido muy interesante, o director del Centro Cultural de la Villa, jefe de servicio, en fin, numerosos cargos, ¿no? En la función docente también ha sido profesor de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense y en la UNED, y profesor de Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Universitarios, CEU, y en el Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica. Podría estar leyendo el currículum durante toda la tarde, pero creo que venimos a escucharla a él, que es lo realmente interesante, ¿no? Por lo tanto, bueno, se pueden consultar varias de sus obras también en Internet, publicaciones enormes y todo. Yo creo que lo importante es que es un hombre que sabe de lo que habla y que fundamentalmente ha estudiado mucho el tema, y eso es lo que viene a contarnos hoy. ¿Quién era Rosario de Acuña y quién es la mujer peligrosa? Que eso es lo más interesante. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Muchas gracias, Isabel, por tu generosa y cariñosa presentación. Y buenas tardes, señoras y señores. Estamos en familia y eso es buena cosa para entendernos mejor. Antes de entrar en el tema de la relación de Rosario de Acuña con las mujeres consideradas peligrosas, me voy a referir a las diversas causas por las que algunas de las mujeres fueron consideradas como tales a lo largo de la historia, dando lugar a distintos tipos de mujeres.
De esto hay una mínima literatura sobre la peligrosidad femenina, tal como se ha dado a lo largo y a lo ancho de la historia, que voy a referir muy en síntesis, partiendo del principio de que el concepto de peligrosidad varía en el tiempo y en el espacio históricos, y por eso ha habido en la historia distintos tipos de mujeres que respondían a distintas causas de la peligrosidad. A lo largo de la historia, como constatan algunos teóricos, en un momento determinado se temía la voz de las mujeres y por ello se arbitraban recursos para acallarlas o se promulgaban leyes que las reducían al silencio. Y en efecto se pensaba que las mujeres que hablaban, sobre todo en espacios públicos, podían ser peligrosas, así como también podían ser las mujeres reducidas a un silencio impuesto. Y en este aspecto también este tipo de silencio, el impuesto a las mujeres, podía servir como uno de los instrumentos de medida de la peligrosidad de las mujeres. Las mujeres que leen fueron consideradas peligrosas. Desde el siglo XVIII se produjo un furor femenino por la lectura, pues con la lectura libremente elegida, no solo impuesta por motivos políticos o religiosos, no solo adquirían conocimiento, sino que tenían la posibilidad de pensar por sí mismas, y esto era considerado como una amenaza para la sociedad. Y en este aspecto hay escritores, como por ejemplo Stefan Bollmann, que destaca la conexión leer-pensar de esta forma. Dice, el leer se relaciona con el pensar, de manera que una lectora peligrosa no es solo la que lee lo que no debe leer, sino la que reflexiona sobre lo leído y puede encontrar en ello aliento para actuar en líneas que podían entrar en el camino de la rebelión y de la insumisión. En esta parte se puede representar el peligro, la de las lecturas que conducen a las mujeres a pensar lo contrario de lo que los hombres han considerado que era su papel y su obligación. De ahí que puede deducirse que las mujeres que piensan también eran peligrosas. Igualmente se han considerado mujeres peligrosas las mujeres que estudian y que escriben. Y suelen poner como ejemplo a esas mujeres, o aquellas escritoras, que en sus obras ponían en tela de juicio el orden patriarcal y proclamaban su convicción de que estudiar y escribir, es decir, participar en la cultura, las hacía libres. Y en este aspecto, y como consecuencia, también han sido consideradas peligrosas aquellas mujeres que podían acceder a la cultura, y entre ellas las que estudiaban y las que realizaban estudios, sobre todo superiores. Y esta fue la causa por la que durante mucho tiempo se arbitrara toda una serie de obstáculos al acceso de las mujeres a los estudios universitarios. También fueron consideradas mujeres peligrosas las mujeres que aman. En la creencia general de aquel tiempo, del principio del siglo XIX, de que la peligrosidad de estas mujeres, especialmente para los hombres, provenía de su atractivo personal y de su capacidad de seducción, que ponía a los hombres en el peligro de sumirles en la pasión, y la pasión era considerada pecaminosa, no solo para los hombres, sino también para aquellas mujeres que amaban apasionadamente. Otro tipo de mujeres peligrosas es el de las mujeres que actúan, sobre todo cuando lo hacen en espacios públicos, y sus actuaciones están avaladas no solo por la lectura y por el estudio, por la reflexión, sino por la utilización de una especial oralidad para la expresión de su pensamiento. Las mujeres peligrosas, según Bussi, que leen, escriben o hablan, aumenta cuando salen a los foros públicos, en definitiva cuando actúan. Algunas mujeres pasan al ejercicio de la política, ocupan puestos laborales en disputa con los hombres y se convierten en un riesgo para la sociedad. La osadía de disputar los espacios a los varones representa un peligro excesivo. Las mujeres dotadas de palabra es realmente lo que representa el peligro. De ahí que la respuesta fue, a partir de este momento, de limitar el acceso de las mujeres al espacio político. Perdón que vaya tan deprisa, pero es que hay mucho aquí y no va a dar tiempo para todo. Bien, entonces, la mujer peligrosa. La mujer peligrosa, con que se relacionó Rosario de Acuña, fue
la dirigente socialista y líder ujetista Virginia González, considerada como el arquetipo de mujer peligrosa para la sociedad de la Restauración, o sea, para finales del siglo XIX y la parte del siglo XX. Dice, al proyectar dos de los desafíos más dañinos para el sistema político y social de la Restauración, contra la ideología de la domesticidad y contra el orden político de ese régimen. Ambas mujeres pertenecieron a la misma época histórica, o sea, Rosario de Acuña y Virginia González, la de la España de la Restauración. Y ambas mujeres pues, fueron amigas, ya veremos después. Y aunque las diferencias entre ellas eran evidentes, sobre todo las que se referían al origen familiar, a la formación intelectual y a la dedicación vital, sus dotaciones en principios y en valores eran análogos, como expondré más adelante. Aunque tardías, he dicho, fueron amigas, se admiraban mutuamente, y para Rosario de Acuña, Virginia González fue el claro ejemplo que aceleró y concretó su camino hacia el acercamiento a los obreros y al socialismo. Ambas murieron en el año 1923, por lo que sirvan estas palabras de homenaje en el centenario de su muerte, de sus muertes, que debió celebrarse el año pasado, pero como todos los santos y santas tienen octava, valgan estas palabras de homenaje a estas dos mujeres. Yo hablaré de Rosario de Acuña y Cristina Antoñanzas en la próxima sección sobre Virginia González. Se trata de dos mujeres extraordinarias en la historia de España de entre siglos XIX y XX. Rosario de Acuña y Villanueva y Virginia González Polo, que por diferentes causas fueron silenciadas y condenadas al ostracismo, al ser consideradas por diversos poderes mujeres peligrosas para la sociedad española de la época, y así han permanecido prácticamente silenciadas hasta tiempos muy recientes. Rosario de Acuña, librepensadora, republicana, anticlerical, feminista y masona. Y Virginia González, socialista, ujetista, comunista, republicana, anticlerical y feminista. Entre las dos reunían un conjunto de valores absolutamente contrarios a los postulados del régimen de la Restauración española, porque era ese régimen de la Restauración venía definido por la reposición de la monarquía hereditaria, por la instauración de un Estado confesional y el consiguiente retorno de la Iglesia a los resortes del poder, por la implantación de un pensamiento oficial con los consiguientes dogmas religiosos y políticos de obligado acatamiento, y por la consagración de la eterna desigualdad social de la mujer y por la corrupción política. Absolutamente contrario. Y este conocimiento de estas dos mujeres lo podemos ver en dos artículos a los que me referiré al final, escritos por ellas mismas. El artículo de Rosario de Acuña sobre Virginia González data del 1 de mayo de 1920 y fue publicado en el periódico El Socialista. Y el artículo de Virginia González sobre Rosario de Acuña fue publicado en la revista comunista La Antorcha el 18 de mayo de 1923, a los 10 días de la muerte de Rosario de Acuña. En estos artículos se puede fácilmente constatar lo que supuso para Rosario el encuentro con Virginia y lo que supuso para Virginia el encuentro con Rosario. Y ahora paso ya al tema propio de mi conferencia, Rosario de Acuña. En mi conocimiento, el libre pensamiento es el quicio sobre el que giran casi todas las puertas que posibilitan la entrada en la personalidad intelectual de Rosario de Acuña. Personalidad constituida por estos tres universos. El universo conceptual, el de su pensamiento. El universo literario, el de sus cuentos, poemas y dramas. Y en cuanto a los poemas, Rosario de Acuña fue la primera mujer que dio un recital poético en el Ateneo de Madrid. Y respecto a sus dramas, fue la segunda mujer que estrenó una obra en el Teatro Español de Madrid.
Y el tercer universo es el universo axiológico, el de los principios y valores. El conocimiento de estos principios hace posible la comprensión y la explicación del complejo universo vital, dada la arriesgada personalidad y compleja personalidad de Rosario de Acuña. En diversos pasajes de sus obras, la profesora Elena Hernández Sandoika, actualmente gran autoridad, en mi opinión, en la materia, ha ido sembrando de varias descripciones de la compleja personalidad de Rosario de Acuña. Y ya en la primera obra, Rosario de Acuña y Patia, dice: Rosario de Acuña fue un ser con ideas propias sobre la vida y el mundo, que encajaría políticamente en el libre pensamiento y en el anticlericalismo, encontrando en la masonería identidad con algunos de sus aspiraciones filosóficas, evolucionistas y de confianza en la humanidad. Acciones y decisiones de su arriesgada elección vital se enfrentarían así, una tras otra, a los poderes dominantes de su tiempo, negadores de la libertad de las mujeres, para traspasar aquel lugar que en las reglas de juego les había sido atribuido. Y sigue Hernández Sandoika: una mujer que durante toda su vida creyó en la inmortalidad del alma, forma de hacer eterno su propio pensamiento, con un fuerte sentido de la igualdad y dignidad humana, y que solo en el seno de las ideas liberales y democráticas encarnadas en la masonería y el republicanismo acabaría viéndose capaz de respirar. Polémica y combativa defensora de la equiparación entre los sexos, Rosario de Acuña hizo de la escritura su razón de ser y de vivir, y con esa escritura defendería principios como la libertad, el progreso, la felicidad, la igualdad, la justicia y la laicización de España. Fue, termina diciendo Hernández Sandoika, una eminente libre pensadora. Y 2 páginas más adelante dice que la mayor de las emociones de Rosario de Acuña, y démonos cuenta que en Rosario de Acuña la emoción era lo mismo que la razón con respecto a su proceso de conocimiento, fue la mayor de sus emociones, la más decisiva de todas ellas, fue el descubrimiento de la libertad en su más alta representación, el libre pensamiento, donde se contenía un código de valores éticos y políticos cuyos defensores más conspicuos eran los masones. Y se acercaría personalmente a lo que se acercaría personalmente a finales del año 1884. Fue el acontecimiento que imprimiría a su vida un giro decisivo. Y a raíz de aquel hecho, la escritora, Rosario de Acuña, se aplicaría a saltar la barrera y los límites impuestos a la mujer por la Iglesia y el Estado, y dispuesta a procurar que otras mujeres lo saltasen también. Como librepensadora y masona acercada al constitucionalismo en materia cultural y educativa, es contraria, como ya he insinuado, al régimen de la Restauración, pues Rosario de Acuña destaca su crítica tenaz ante la deriva antiliberal y antirrepublicana, así como ante la penuria cultural del país en una sociedad tan involucionista como la de la Restauración, que corregía y contradecía los valores morales y el universo ideológico del periodo anterior, el llamado sexenio democrático, en el que Rosario de Acuña había alimentado parte de su importante pensamiento. Como ya he apuntado, para Rosario de Acuña eran los masones los más conspicuos defensores de los valores éticos y políticos del libre pensamiento, en el que ella veía, como ya he dicho, la más alta representación de la libertad. Y por eso fue calificada por la masonería como la heroína del libre pensamiento. La masonería enriqueció el universo conceptual de Rosario de Acuña, y fue en una carta que le mandó a ella la logia masónica Luz de Finisterre número 14 de El Ferrol, y que le envió a Rosario de Acuña este concepto que tenían ellos, los masones, del libre pensamiento. Y es magnífica la descripción. Dice la carta: ¿qué es el libre pensamiento para nosotros? El libre pensamiento por el que luchamos. No es una doctrina sistemática, no es una secta ni una escuela, pero es mucho más. Es la afirmación de que el espíritu humano necesita para volar hacia la verdad.
romper las ataduras dogmáticas con que le sujetaron la preocupación y el interés en siglos anteriores. Es más que la libertad política, porque ésta devuelve sus brazos al siervo, pero aquella, nuestra doctrina, devuelve alas al espíritu. No es tampoco la negación de la religión como propagaban los modernos fariseos. Nosotros, en el libre pensamiento nuestro, no divide a los hombres en ortodoxos y herejes, porque sabe que la religión no es una doctrina, sino un sentimiento, y no es odio, sino que es amor. Y sin embargo, le dice el Rosario, os maldecirán como nos han maldito a nosotros y os perseguirán como nos persiguen, con la calumnia, porque no puede hacerlo de otro modo. Y vos, señora, podréis mostrarles entonces lo que es nuestra religión, perdonando a los que maldigan, como Jesús perdonó a los que le crucificaban. Esto es puro la masonería. También está enseña. Y dice que el gran arquitecto del universo bendiga vuestros esfuerzos y los nuestros, para que llegue pronto el día del triunfo. Entonces la humanidad entera, hombres, mujeres y niños, libres de los dolores que el error y la tiranía les causaban, elevarán a Dios un grandioso himno de gracias desde lo más íntimo de sus almas redimidas. Ante este extraño y espectacular y literario despliegue de perspectivas descrito en estos términos, cuyo texto se publicó en las Dominicales del Libre Pensamiento en febrero de 1885, Rosario de Acuña, cuando lo leyó, confiesa que sintió pena, incertidumbre, sobresalto y desconsuelo. Y todo se alzaba poderosamente alrededor de mi personalidad de mujer. Sí, me veía tan pequeña, me encontraba tan microscópica en los grandiosos campos de las luchas humanas, que una ansia de muerte y de negación hizo asomar a mis pupilas dos lágrimas abrasadoras de horrible dolor. Según la carta de la logia masónica El Libre Pensamiento, masón no era ateo, por lo que hemos visto. Persistía, pero no era ateo. Pero sí era anticlerical como Rosario de Acuña. Y Rosario de Acuña, que no solo creía en Dios, sino también creía en la inmortalidad del alma, pero separada de todo dogma, de toda religión positiva, incluido el catolicismo. Pues el libre pensamiento y la masonería combatían el fanatismo y no aceptaban la intransigencia del dogmatismo de la Iglesia católica. Y además tenían otros valores comunes, como la tolerancia, el respeto a las opiniones ajenas, la fe en la razón, en el entendimiento de que las opiniones políticas y religiosas no eran asunto privado, eran asunto privado y no asunto institucional. Y la unión de libre pensamiento y mujer movió a la logia Luz del Ministerio a ofrecer apoyo y protección a Rosario de Acuña, según el profesor Pedro Álvarez Lázaro. Porque a partir de aquel momento, Rosario de Acuña dirigió sus actuaciones hacia el republicanismo, el anticlericalismo, el feminismo, el obrerismo y en el camino hacia el socialismo. Veamos, su posición entre la monarquía era clara. Su republicanismo venía porque ella aceptaba la máxima de Demócrito. Demócrito, ya saben ustedes quién era, Fernando Lozano, director de las Dominicales, que decía, república y libertad de pensamiento son gemelos. Entonces, Rosario de Acuña sentía una gran admiración por Fernando Lozano, Demófilo, que era miembro destacado del Partido Republicano y de la masonería. Y Rosario tuvo una buena relación con las Dominicales del Libre Pensamiento, en las que colaboró con sus artículos durante varios años. Y esta relación fue una de las etapas más brillantes y provechosas en la vida de Rosario de Acuña. Precisamente cuando eran sus redactores principales Fernando Lozano y Ramón Chíez, a los que ella seguía siempre porque los consideraba auténticos líderes del libre pensamiento, que es donde fundan los amantes del progreso sus esperanzas y sus aspiraciones. Y una de esas esperanzas y aspiraciones, además de las relativas a la elevación de la mujer a la altura de compañeras de hombres racionalistas, era su profesión y su creencia y su promoción de la República. Y fue precisamente Demócrito
que escribió un libro titulado Batallas del libre pensamiento, en el que uno de sus epígrafes se titulaba precisamente lo que he dicho antes, República y libre pensamiento. Y libre pensamiento son gemelos. Y comienza diciendo, así como es imposible separar la idea de la libertad religiosa de la libertad política, es imposible separar la idea de libre pensamiento de la república. ¿Por qué? Porque monarquía hereditaria y religión dogmática son dos fases de un mismo proceso, que no admitimos. Y al dirigirse, sigue el libre pensamiento a la indagación. ¿Por qué por el derecho de los reyes a desempeñar una función real? Él mismo se pregunta, ¿y qué le podemos contestar? Dice, pues lo mismo que contestación que teníamos de dirigir el pensamiento libre hacia los derechos de las castas clericales para adorar a Dios. Y termina, todos somos igualmente dignos de adorar a Dios. No hay necesidad de intermediarios. Todos somos libres igualmente de ejercer directamente la soberanía. Por lo tanto, ni religión ni monarquía. Y sigue hablando, no voy a seguir más, del concubinato entre la idea de sacerdocio y monarquía, entre la monarquía y el papismo, y la alianza de la monarquía con la teocracia y la espada, y ya termina su artículo dirigido a un teórico y potencial lector. Dijo, convéncese, amigo, que república y libertad de pensamiento son gemelos. Y esto fue lo que aceptó Rosario de Acuña. Y además, libre pensamiento y república. Dice además Rosario de Acuña, participó con un discurso en una velada que organizó la Unión Republicana de Gijón en honor del general Villacampa, víctima de la monarquía. En esta velada, celebrada el 2 de mayo de 1889, hizo una especial referencia a la intervención de Rosario de Acuña en esa velada, un catedrático del Instituto de Gijón, llamado Molina Martel, que no solamente la llamó heroína del libre pensamiento, sino también heroína de la República. Y después de grandes alabanzas, destacó lo siguiente: su voz autorizadísima es para nosotros como el clarín guerrero que congrega y ordena a los ejércitos antes de la batalla. Nos llama a unirnos para restaurar la República. Nos exige que juremos cumplir como buenos republicanos. Bien, paso al punto siguiente. Perdón que vaya tan deprisa, pero es imposible hacer ya más síntesis. El anticlericalismo, enemiga de todo dogmatismo y de todo fanatismo. Respecto al anticlericalismo, no cabe duda de que Rosario de Acuña fue una radical anticlerical, ya que siempre defendió como principio la laicización de España, y además su anticlericalismo venía consagrado como principio fundamental en el programa del libre pensamiento masónico que ella había adoptado. Rosario de Acuña no descartaba a Dios de su vida, creía en Dios y en la inmortalidad, pero a Dios lo identificaba con la naturaleza, con la razón, con la ciencia, con la humanidad. Y, a su vez, ella criticaba fuertemente, como hemos visto, a las religiones positivas que defendían un Dios hecho a su medida. Por lo tanto, en base a estas y otras explicaciones de su vida, puede inducirse que el mayor enemigo de Rosario de Acuña fue la Iglesia católica, cuyo poder en un estado confesional como el de la España de la Restauración era inmenso, pues la Iglesia anatematizó constantemente a Rosario de Acuña, especialmente por ser masona, lo que implicaba ser librepensadora y anticlerical. Y entre los tratadistas que han tratado específicamente este tema, cito a mi amigo Pedro Álvarez Lázaro en su obra Masonería y libre pensamiento de la España de la Restauración, a Aquilino González Neura en su obra Rosario de Acuña, Masonería y anticlericalismo burgués, y a Macrino Fernández Riera, Rosario de Acuña, una heterodoxa en la España del concordato. En efecto, la Iglesia Católica siempre se posicionó frente a las mujeres masonas, a las que consideraba colectivos marginales o de una supuesta ausencia de moralidad e integridad, e incluso
llegó a equiparar a la masonería con la prostitución. Y desde finales del siglo XIX, la revista católica, la Lectura Dominical, órgano oficial del apostolado de la prensa, contó con una sección titulada Sección Antimasónica, firmada por el redactor llamado Teodosio, donde se ponían de manifiesto continuamente las maldades de la masonería. Y refiriéndose a la influencia maléfica de la cada vez mayor cantidad de mujeres sometidas a los mandatos de una secta enemiga de la Iglesia y de la sociedad, el citado redactor Teodosio concluye, y esto es curioso, sus trabajos, los de la masonería femenina, han de ser forzosamente más peligrosos que los de la masonería masculina, por la influencia que la mujer ejerce como esposa y como madre. Y entre las mujeres masonas, intelectualmente destacadas, maestras masonas, que más podían influir, y esto es lo que le preocupaba, en la descatolización de las mujeres cristianas, elige el redactor masónico a Rosario de Acuña, y la llama la desgraciada sectaria. Ante la posibilidad de que muchas mujeres accedieran al libre pensamiento y a las doctrinas liberales y pudieran difundir y hacer publicidad de estas ideas, se desató una guerra entre la masonería y la Iglesia Católica, donde el objetivo de la masonería era captar cada vez más mujeres, y para la Iglesia Católica no perder el dominio que sobre ella llevaba siglos imponiendo. Las mujeres masonas eran radicalmente antirradicales y desplegaban una constante lucha contra la tradición y las costumbres. Y permítanme que le lea 4 cosas de uno de los artículos del redactor antimasónico. Este redactor consideraba a las mujeres masonas como prostitutas, como auténticos demonios. Y en un artículo, él destacó una pronunciada persecución contra Rosario de Acuña, y la llamaba aquí, en este artículo, mujer extraviada, que tiene la desgracia de haber renegado de las oraciones que le enseñó su madre y dedicarse a escribir en público las blasfemias más atroces de la impiedad y del libre pensamiento. Y nuestro deber es el de examinar, el de poner en evidencia los disparates con que tratan de agitar las pasiones de las mujeres del libre pensamiento. Las mujeres que en vez de estar en el hogar, con la familia, se salen a la plaza pública a vocear lo que llaman emancipación de la mujer, que no es ni una redención cristiana y de la mujer, sino la corrupción de la mujer libertina, la mujer sin pudor, la mujer esclava de las pasiones políticas y de las pasiones de la carne. Podría seguir, pero se me va a hacer demasiado largo. Sigamos. Lo malo es que todavía hay hombres que siguen pensando eso. Bueno, pues bueno, entonces tenemos que el punto siguiente, su feminismo. Que perdona la interrupción. No, con nada. Su posición ante la liberación o emancipación de la mujer. En el tratamiento que hace Pedro Álvarez de las relaciones de Acuña con la masonería, especialmente a propósito de las cartas cruzadas entre la citada logia del Ferrol, opina que dicha correspondencia puso de manifiesto no solo el libre pensamiento anticlerical militante de la logia ferrolana que había adoptado Rosario de Acuña, sino la importancia que daba a la emancipación de la mujer y la ejemplarizaba en Rosario de Acuña y en las tesis que ella defendía. La unión mujer libre pensamiento es lo que motivó a la logia de Finisterre a ofrecer su apoyo y protección a Rosario de Acuña. Y sigue Pedro Álvarez citando un artículo del periódico de la revista La Humanidad de Alicante, firmado por Juana de Arco, que era el seudónimo de una escritora llamada Mercedes Vargas, de la logia Constante Alona, a la que pertenecía Rosario de Alicante. En ese artículo defiende Mercedes Vargas la capacidad intelectual de la mujer como complementaria de la capacidad del hombre y no como ser inferior a él. Y aduce como ejemplo, una vez más, a Rosario de Acuña, afirmando:
porque ella combate con energía, ayudada por su profundo y brillante talento contra la ignorancia y superstición de la mujer, que han impedido hasta ahora que ocupe en la sociedad el lugar que legítimamente le corresponde. Y dice: ofrezcámosle, mis queridas hermanas, nuestro humilde grano de arena para ayudar a dar cima a la colosal obra que ha emprendido Rosario de Acuña, y siguiendo sus huellas llegará a ser un hecho la regeneración de la mujer por medio de la razón ilustrada. Así pues, Rosario de Acuña es propuesta como ejemplo de preocupación por la emancipación de la mujer y como pionera, como le llama Pedro Álvarez de Lázaro, en la defensa de la mujer libre pensadora. Se da considerado como el prototipo de este tipo de mujer. Pues bien, la preocupación por la mujer es una constante en la vida de Rosario de Acuña. Ya en el año 1881 publicó la obra Tiempo Perdido, en el que incluye un artículo titulado Algo sobre la mujer. En este capítulo, al mismo tiempo que ensalza a la mujer, emite un concepto del hombre bastante negativo, expresándolo así: nuestro reino, el reino de la mujer, es inmenso, se dilata en las profundidades de la conciencia del hombre, en los oscuros antros de su cerebro, perturbado por el escepticismo, y en los inmensos vacíos de su corazón, vacíos que se llenan por nuestra innata ternura de todos los movimientos generosos y nobles que le han hecho reconocerse como soberanos de la tierra y como soberanos de la mujer. Precisamente por esto, y por una falta de instrucción suficiente de las mujeres, Rosario de Acuña piensa que en los años 80 las mujeres deben huir de su emancipación porque sería una ruina de su poder, y porque desde el momento en que el hombre, en aras de la camaradería, penetrare en los desconocidos abismos de nuestros sentimientos, la tiranía de su poder no tendría límites. Y así lo ve la profesora Hernández Endoica. A Rosario de Acuña no le parecía un avance la emancipación laboral y profesional de la mujer a la altura de 1884-85. Ni mucho menos confiaba en los varones que la propugnaban, puesto que en estos momentos no está en disposición de la mujer de desempeñarla con toda la dignidad necesaria, y solo conseguiría provocar una reacción lamentable que acaso volvería a encerrar, estas son palabras de Rosario de Acuña, a encerrar a las mujeres en la oscuridad asoladora de los serrallos orientales. Palabras de Rosario. En realidad veía más peligros que ventaja, pero tampoco libra de represión a aquellos hombres soberbios en su juicio, la mayoría de los cuales siguen siendo partidarios de la subordinación total de la mujer. Para Rosario de Acuña, lo que realmente en principio la mujer necesita y conviene es precisamente una instrucción mínima pero suficiente para que pueda desarrollar sus posibilidades intelectuales, que son las mismas que el hombre de origen, porque ella fue siempre defensora de la educación igualitaria varón-mujer. Pero no por ello, porque se instruye a la mujer, ha de dejar necesariamente y ha de olvidarse de los deberes de madre y esposa en la familia. Y como afirma González Neira, que a medida que la mujer eleve su valimiento intelectual al nivel del otro sexo, crecerá en su corazón esa facultad innata a su destino de compañera del hombre, de los hijos de ambos, a la vez que su inteligencia abarque los grandes fines de la humanidad, los problemas de la ciencia y las sabias leyes de la naturaleza. Pero para esto, la mujer necesita algo más que una mínima instrucción, necesita una instrucción más amplia. Y apela Rosario de Acuña a los emancipadores, los clauso-institucionistas. Yo me doy cuenta que en este año, 1881, ya había fundado Fernando de Castro las conferencias dominicales y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que conocía Rosario de Acuña. Pero, para conseguir una instrucción, Rosario conmina a las mujeres diciendo: engolfaos en el estudio para que en la lucha que entre unos y otros estamos llamados a sostener, tengáis armas con que defenderos. Y sigue:
ampliando esta perspectiva. Muchas me diréis cómo estudiar. El libro es el maestro y no todas podéis disponer de libertad, de tiempo y de recursos para tan preciosa ilustración. Pues estudiad observando, haciendo uso de esa perspicacia analítica que debéis a la naturaleza. ¿Se os niega el libro que describe al hombre a sus obras? Pues estudiad al hombre mismo y al conocerlo conoceréis todas sus creencias. Procurad, mujeres, dice, la íntima seguridad de vuestro propio valor. Llegar a ser sabias sin vanidad, grandes sin amor propio, entendidas sin falsa erudición, modestas sin hipocresía, generosas sin debilidad. Y vuestro reinado quedará asegurado por largas miriadas de siglos. En abril de 1988, Rosario de Acuña dio una conferencia en la Sociedad del Fomento de las Artes, presidida por el claustro institucionalista Rafael María de Labra. La conferencia se titulaba Consecuencias de la degeneración femenina, en la que pasa revista a los tres agentes del hogar, la mujer, el hombre y los hijos, y culpa al hombre y a la mujer del mal estado de la familia como consecuencia de la degeneración cerebral, consistente en su tendencia a separar a los dos sexos de la realización de los fines que la ley natural les asigna a cada uno de ellos. Las mujeres tienen las mismas capacidades que el hombre, las leyes naturales. Pues para ella, la mujer se fusiona, se nivela, se iguala en ardoroso fluido intelectual con el hombre apropiado, que sabe estar a su altura. Por el contrario, y mirad esto, la mujer del devocionario en la mano está metida con la iglesia. Y envidia en el corazón, la mujer tiernísima, amorosa, conmovedora en la actitud de la adoración del misterio religioso, y áspera y fría en la actitud del trabajo entre las vicisitudes de la vida, es la consecuencia de la degeneración cerebral que se cumple bajo el principio que tiende a separar y a divorciar a los dos sexos en la realización de todos y cada uno de sus fines que la naturaleza les asigna. La gran nota del alma femenina sería el amor materno, fuera del cual surge la degeneración. Y al no haber estas condiciones, la familia se convierte en el odio, en indiferencia, en la soberbia individual, en la existencia de víctimas y los hijos de estos hogares crecen sin amor. Y cito esto porque efectivamente Rosario de Acuña no solamente en este artículo denunció la degeneración femenina, sino que da sus remedios. Y defiende esta tesis. El remedio más esencial está en nosotras, dice, porque el daño más importante nosotras nos lo hacemos. Que lleve el hijo la herencia de una madre amorosa e inteligente y el equilibrio familiar quedará restablecido. Para esto hay que formar a las futuras mujeres, a las futuras madres. No esperemos nada de la piedad de los hombres, jamás seremos su amistad siendo libertas. O sea, esclavas liberadas. La naturaleza, siempre justa, ha querido asesinos y pone a nuestro alcance el arma más poderosa, los hijos. Y para reafirmarse en la importancia que tienen los hijos para las madres, aporta Rosario de Acuña varios ejemplos de ultrajes populares, entre los que considera el más sangriento que se le puede hacer a un hombre es llamarle hijo de mala madre. Y recalca que la soberanía del poder de la madre sobre los hijos se cifra en que el hombre dudará de Dios, de su padre, de la sociedad, de sí mismo, pero de su madre jamás, porque la lleva dentro, con absoluta certidumbre, y porque no hay nada más hondamente desesperante que una madre indigna. Y para esto, y paso ya muchas cosas, sería necesario que la mujer hubiera aprendido a pensar, a ser racional, y en varios discursos y artículos posteriores, Rosario de Acuña insistió en la necesidad de racionalizar a la mujer sin menoscabo de su feminismo y llega a diseñar un ideal de mujer consistente en la adopción de las siguientes actitudes. La mujer por la mujer engrandecida, dignificada por la mujer probando sus fuerzas
como ser pensante, manifestando sus condiciones como ser racional en un radio de acción genuinamente femenino. Y paso al punto siguiente, perdone que vaya tan deprisa. Su postura ante los obreros, la emancipación de los obreros. Rosario de Acuña aprovechaba los días 1 de mayo, fiestas del trabajo, para escribir los mejores artículos y pronunciar los mejores discursos sobre los problemas de los obreros, las injusticias y la explotación que sufren y las consecuencias de desigualdad que se derivan de estos hechos para la vida de los hombres. Pero a su vez, en una mezcla de socialismo utópico y socialismo escatológico, con resonancias masónicas unas veces y otras con resonancias evangélicas, dice, Rosario de Acuña anuncia el triunfo de la armonía universal y destaca que se acerca la hora en que el sol de la fraternidad alumbrará a todos y alumbrará el fin de la división de la especie humana en amos y esclavos, en tiranos y oprimidos. Aquí está la utopía y la escatología. Este es el pensamiento esencial del artículo que publicó Rosario de Acuña el 1 de mayo de 1910 en el periódico El Noroeste, en el que, además de lo apuntado, apuesta por la inevitable emancipación del movimiento obrero, que proclama en una tesitura entre racional e imaginaria, no es senda de belleza literaria, pero sí, una vez más, una evidente carga de utopía y de escatología. Diciendo, todo anuncia la aurora del gran día, del primer día en que la racionalidad humana, consciente de su poder, enamorada de la verdad, sumisa a las leyes del Hacedor, Dios, vencedora del dolor por la ciencia, dominadora de la muerte por la fe, reverenciando al alma no como servidora engendrada por la materia, sino como destello de la divinidad, impulsora de la fuerza en el tiempo y en el espacio, mirando de frente a la vida, al pasado y al porvenir, a lo ignorado y a lo ignorado, triunfadora de la pasión por la inteligencia y del odio por el amor, eleve en el concierto de la armonía universal el primer grito de felicidad terrena, la primera hora en que el sol de la fraternidad alumbre a los hombres con destellos inmortales y desaparezca la ley de castas de la que se derivó la propiedad de la tierra para uno y la esclavitud de la tierra para otros, y la división de la especie humana en amos y esclavos, tiranos y oprimidos, víctimas y verdugos. Y así, Rosario de Acuña concebía que los 1 de mayo tenían una especial trascendencia, puesto que, dice ella, todos humillados se levantan en todos los rincones de la tierra para proclamar sus reivindicaciones. Y así en la vida de Rosario de Acuña hubo varios 1 de mayo que ella aprovechaba para tomar contacto con el mundo obrero, participando en sus actos, con su presencia, sus discursos y sus artículos. Y en plena guerra mundial, en 1916, Rosario Acuña ve el 1 de mayo de ese año el canto de amor por encima del calcinamiento de toda la civilización que se derrumba y ve el único acto de redención y esperanza en ese día. Y se pregunta cómo será la floración de la nueva edad que emerja de los lagos de sangre, una edad toda distinta de la podrida edad que agoniza, de la que nada ha de quedar, y un nuevo mundo se abrirá entre los hombres y dejará de ser la propiedad privada. La tierra es del hombre, sus frutos de todos los hombres. Dejará de ser la organización de los estados bajo poderes personales. Los reyes y similares son la cristalización de la ley de castas, el símbolo del prehistórico Parteneo. Los hombres ya no serán piaras, sino individualidades aptas para pensar y conocer, indagando y deduciendo por sí mismos las leyes de la naturaleza. Todo cuanto vemos y padecemos a nuestro alrededor ha de derrumbarse si la evolución hacia lo más perfecto es la ley de la vida. Y hay en otra ocasión, en 1 de mayo, en una carta que le envió el presidente del Congreso Provincial de la Federación Socialista Asturiana, Rosario de Acuña. Y a esta carta, Rosario de Acuña ya le contesta que su pensamiento estaba con los obreros, su voluntad y su acción. Y dice, porque solo ustedes, los desheredados de todos los bienes,
materiales y morales de la existencia. Llevan en sus espíritus la energía de la especie. Solo con ustedes triunfará la vida en su marcha ascensional hacia la mayor perfección. Solo con ustedes podrá cimentarse la nueva era de la razón y de la virtud, que extenderá sobre las masas humanas la temperatura media de los racionalismos y de los sentimientos. Hoy funestamente acaparados, no por los merecedores de disfrutarlos, sino por más impiadosos para conseguir. Y refiriéndose a España en esta carta, dice: mi espíritu les sigue en su labor tremenda de hacer racionales y puras a las muchedumbres inconscientes de España, entontecidas por todas las supersticiones y las rutinas, por todas las miserias y vicios que el acarreo ha depositado desde los de arriba a los de abajo. Mi espíritu les sigue ansiosamente en este caminar angustioso sobre tantas ruinas de almas como conforman la entidad del pueblo español, cuyas venas, roídas por el alcohol y el hambre, nos llevan al cerebro más energía que la precisa para que arraiguen en él las míseras disconformidades, o lo que es peor, la estéril enseñanza del clero católico, soplando continuamente sobre las conciencias para darles una imprecisión, una mansedumbre, un rutinarismo que convierte a los españoles en piara multitudinaria, abúlica e ineducable. Sin duda, Asturias, a donde viajaba frecuentemente, sobre todo cuando era mayor, de Virginia González, Rosario de Acuña, y donde vivió, aparte de vivir en Santander, viajaba con frecuencia, y en ese acercamiento a los obreros y en su encuentro con el mundo de las clases trabajadores, en ese acercamiento, ya en el año 1988 pronunció un discurso en el Ateneo Casino Obrero de Gijón, en el que, después de hacer un canto al pueblo y a sus excelencias, se dirigía a los trabajadores y les dice: hermanos míos, os habla una obrera como vosotras, que jamás hizo alarde de su blasonado apellido, se procedía de familia bien. Como a vosotros, el cansancio del trabajo ha bendecido una y mil veces mi tranquilo sueño, que si el sudor del rostro del labriego enaltece las sienes del hombre con diademas de honradez, el sudor del cerebro inteligente también enaltece por idioma de honor, y entre el tosco herrero, el minero, el marino, el leñador o el escritor, no hay diferencia alguna, pudiendo todos honrarse con el título de obreros. Tenedme, pues, por hermana vuestra. Y aprovecha Rosario de Acuña la ocasión para alertar a los obreros de los peligros de la taberna y para apostar por un hombre liberado de estas ligaduras y por un hombre nuevo que sea, dice ella, todo piedad, templanza y sencillez. Un hombre triunfante de la fuerza por la bondad, de la astucia por la razón, triunfante del dolor por la sobriedad, del odio por el amor, de la muerte por la fe. Un hombre de progreso. Pero mientras tanto, trabajemos en la medida de nuestras fuerzas. Depuremos la herencia del error y del vicio, ayudando a la naturaleza a liberarse de las dependencias de lo débil, de lo corrupto, de lo impuro y de lo inarmónico. Vosotros, solamente vosotros, cuando afirmáis con una asistencia honrada, laboriosa y culta la ley moral, podréis rehacer sobre estas ruinas sociales los códigos de la verdad. Y allí donde se escarnece el trabajo y la virtud, se coronará de gloria a la honradez. Y efectivamente Virginia González asistió a varios mítines socialistas en Trubia, en Turón y en Gijón, pero los más importantes fueron el de Turón, celebrado el 1 de mayo de 1920, al que estaba invitada como oradora Rosario de Acuña, estaba invitado Rosario de Acuña, y en la que conoció y entabló amistad con la libre obrera y citada ujetista Virginia González, como ella misma cuenta en este artículo que publicó, al que he dicho antes, en el Socialista. Y a su vez, Virginia González
publicó en la Antorcha del 18 de mayo de 1923, a los pocos días de la muerte de Acuña. Y en este artículo, Virginia González hace referencia a otro mitin posterior, un mitin de Gijón al que también Rosario de Acuña, que había ido sin avisar. Y en ese mitin, terminada la intervención de Virginia González, Rosario de Acuña fue hacia ella con un ramo de rosas blancas y le dijo: toma este ramo para ti, son todas blancas como tú. A lo que Virginia no pudo contestar más que esto: lloramos silenciosos. Eso creo que queda bastante claro que en el acercamiento a los obreros y al socialismo tuvo mucho que ver su encuentro con precisamente el arquetipo de la mujer peligrosa, Virginia González. Y tal como lo cuentan ellas en estos dos artículos, que yo con mucho gusto les leería algunos párrafos, pero no quiero entretenerlos. Pero aquí, por ejemplo, Virginia de Rosario de Acuña dice: Virginia González, cuyo verbo suave, enérgico, sencillo, como cumplía a su misión apostólica, es digna del respeto y del afecto de todas las almas íntegras. Y Rosario de Acuña, Virginia González le contesta en una tesitura parecida. Pues bien, para no hacernos más tarde, voy al último punto: su camino hacia el socialismo. Uno de los biógrafos que hacen la biografía de Rosario de Acuña, que está inserta en el libro Rosario de Acuña en la escuela, cuyo nombre no consta, se dice: no se llamaba socialista y, sin embargo, lo era de los pies a la cabeza. Nuestros camaradas gijoneses de la Federación Local de Sociedades Obreras, afecta a la Unión General de Trabajadores de España, todos los años acudían en fecha tan memorable como la del 1 de mayo a rendirle tributo de homenaje y admiración. Y efectivamente, en mi opinión, así como también el de la profesora Hernández Sandoika, Virginia de Rosario de Acuña, en los últimos años de su vida, ya estaba transitando por la senda del socialismo, por su participación activa en los 1 de mayo, fiestas del trabajo, por sus vivencias asturianas con los obreros y los mineros, y, vuelvo otra vez, por su encuentro trascendente en Asturias con la dirigente socialista líder obrera, Virginia González, a la que tanto admiraba. La profesora Hernández Sandoika estudia esta cuestión del camino hacia el socialismo, pero lo sitúa a través de Cantabria. Y fue también en un 1 de mayo de 1900 cuando Rosario de Acuña escribió un artículo para el periódico socialista La Voz del Pueblo de Santander. En este artículo parte Rosario de Acuña del convencimiento de que la justicia y la fraternidad son ya patrimonio de las clases desfavorecidas. Los obreros, pero la felicidad del individuo tardará en llegar. Y sigue Acuña en el convencimiento de que el futuro de esta felicidad está en la acción de las masas obreras, y la sociedad que preconicen será el último jalón que posibilitará a la especie humana que vaya adquiriendo la madurez necesaria para desprenderse de su edad infantil. Y en este proceso va aclarando que el socialismo contiene la clave del futuro, aunque ella vea lejano su triunfo. Pero no obstante, hace esta invitación, este requerimiento: trabajemos todos por llegar al socialismo, última jornada que nos dejará al pie de la gran cumbre de gloria para nuestros descendientes, cuando el individuo feliz, en medio de una libertad incondicional, se reconozca solidario de la naturaleza y, obrando con ella y por ella, no necesite para realizar el fin de su vida más norte que cumplir sus preceptos sublimes, las leyes naturales. El socialismo como destino a medio plazo de la humanidad, una vez depurado de las lacras morales de quienes lo representan, es la idea que va abriendo ese camino en Rosario de Acuña. Y en correspondencia serán las agrupaciones de trabajadores las que le den cobijo, entre ellos algunos republicanos, algunos anarquistas y especialmente al socialista. Y ante sus ojos el socialismo iba prosperando y justificaba su optimismo.
porque depositó en el socialismo de una forma un poco particular y la victoria de la clase obrera, con un papel central de las mujeres, el cumplimiento de su largo sueño de ver el nacimiento de un mundo mejor. Y al final de su vida, parece que Rosario de Acuña había anidado ya esa especie de socialismo utópico, socialismo escatológico, con resonancia a un socialismo evangélico. Pues la utopía fue un elemento esencial del pensamiento de Acuña, y la utopía sobre el progreso de la humanidad es lo que inspiró su proyección política, su inicio del camino al socialismo. Pero una vez decepcionada del comportamiento de la aristocracia, de la burguesía y de las clases medias, se encontró en la última fase de su vida con las clases populares más pobres. Y la profesora Hernández lo resume así: la compasión por la pobreza que desde niña tuvo Rosario de Acuña se convirtió en un sólido abrazo a partir de la efervescencia revolucionaria que cada vez tuvo más cerca en su vejez, un abrazo simbólico que en su palabra cogería el tinte de las bienaventuranzas del Evangelio, pero que sería material y real cuando subió al Estado y se encontró con la líder socialista Virginia González. Y termina diciendo: sería en efecto su acercamiento al socialismo y a los trabajadores de la fábrica lo que iba a convertir a aquella anciana en una santa laica, a la que rendían espontánea veneración ciertos republicanos y cada vez más socialistas. Y termina la profesora Hernández Andoita con un epígrafe que dice: epílogo para una mujer buena, en el que resume su adelantado pensamiento, las dificultades por las que pasó en su vida y las consecuencias que de ellas se derivaron. Y dice: con una fuerte vocación moral y un sentimiento auténtico de autonomía e igualdad entre los sexos, iría mucho más allá que muchas de sus contemporáneas, aunque tardarán en entender que era también preciso los derechos políticos para conquistar la igualdad. Llegó tarde al socialismo. En la batalla contra la sujeción de la mujer a los poderes patriarcales, amparados y capitaneados por la Iglesia Católica, Acuña estuvo siempre en primera línea, y esa fue la razón de su persecución desde siempre. Y estas fueron las consecuencias de este su avanzado, independiente y complejo comportamiento intelectual y vital. Una desaprobación de su conducta tan amplia como el que a Rosario de Acuña mortificó en su vida, y la condena y el olvido con que le paralizó, nos hablan hasta qué punto fue aquella mujer, tan sensible como arriesgada, una víctima material y simbólica de la imposible tarea de lograr la tolerancia y el entendimiento entre todos los españoles, y dice: en un país tan cruel y al mismo tiempo tan hermoso como España, el país del sol. Y como hemos aludido aquí, ¿fue Rosario de Acuña una mujer peligrosa? Si volvemos al principio, decíamos que las mujeres que hablan, que leen, que piensan, que estudian, que escriben, que aman, que actúan, que son reducidas a un silencio impuesto, fueron consideradas como mujeres peligrosas. Y Rosario de Acuña hizo todo esto, a diferencia de la arquetípica peligrosidad política y social concreta de Virginia González. Porque Rosario de Acuña provenía especialmente de lo que era una mujer esencialmente intelectual, radical, racionalista, que se expresaba mejor con la pluma que con la palabra, y cuya praxis vital se concretó casi exclusivamente en expresar sus conocimientos en la escritura más que en la acción pública directa. Rosario de Acuña no era una mujer de acción pública directa, Virginia González, sino una mujer de pensamiento, crítica, independiente e inconformista con el tiempo que le tocó vivir. No estuvo encuadrada en ningún partido político alguno, aunque participó en algunas actividades sindicales como los mítines socialistas de Asturias. Y si algo fue Rosario de Acuña fiel, fue a su sistemático y panoperativo
libre pensamiento y a la masonería, entidad en la que se encuadró practicando a lo largo de su vida el especial libre pensamiento masónico, condicionado por su propia personalidad, es cierto, y abominando de todo fanatismo y de todo dogmatismo, de toda imposición intelectualmente independiente. Si algún compromiso concreto tuvo Acuña, aparte del compromiso consigo mismo, fue con la liberación de la mujer y la emancipación de las clases trabajadoras. Con todo, su dotación intelectual y vital, libre pensamiento, anticlericalismo, republicanismo, feminismo, más era imposible que una sociedad hipócrita y radicalmente reaccionaria, como la involucionista y confesional del régimen de la Restauración, la tolerara. Y por ello sufrió condenas y destierro. Fue sumida en el ostracismo, casi de por vida, permaneciendo silenciada, sin reconocimiento de su generosa y valiente personalidad hasta tiempos muy recientes. En mi opinión, la mayor enemiga que tuvo Rosario de Acuña fue la Iglesia Católica, que encaramada en un estado confesional como el de la Restauración, no solamente tenía mucha influencia, sino un poder inmenso. Y la mayor peligrosidad de Rosario de Acuña para esta Iglesia fue su radical libre pensamiento y su combativo anticlericalismo. Lo mismo que contra el Estado fue su rotundo republicanismo, el Estado monárquico. Y ya con esto termino simplemente con una coda. Si a Rosario de Acuña se la consideró, como lo ha considerado la mayor especialista en ella actualmente, la profesora Sandoika, como una santa laica, podríamos considerar también a Virginia González como tal. A estas dos notables mujeres se las podría considerar como dos santas laicas, ya que cada una a su manera, en distintas dosis, consagraron su peculiar actividad a los problemas de los obreros y de las obreras y a las clases populares, en un momento en que ellas siempre impulsaron desde distintos ángulos la laicización del país y siendo como eran, impulsaron siendo como eran radicales anticlericales. Pues Rosario Acuña se implicó en el intento vital de desplegar una especie de ideal redentor de las clases desfavorecidas, según algunos investigadores. Y en un momento, al final de su vida, desengañada de esas clases directoras a las que yo he aludido antes, llega a implicarse en la defensa de las clases populares, las clases trabajadoras, con las que en parte quería identificarse. Preocupada por la pobreza de esas clases, a veces incurre incluso a las enseñanzas del Evangelio, pues nunca dejó de ser creyente en Dios, pero alejada de todo dogma. Y Virginia González ejerció una especie de apostolado social a favor de los más pobres. Según califica su intriga a su actividad política y social, precisamente Rosario de Acuña, en su artículo sobre Virginia González. Y ella misma, Virginia González, en un texto enviado a Margarita Nelken, confiesa que ha luchado y sufrido mucho en la vida, mitineando por toda España, atacada cruelmente en muchos sitios e incluso por los curas desde el púlpito. Pero a cambio, termina. Yo veía muchedumbres enteras que venían hacia mí con adoración. Me escuchaban como si fuese un milagro. Sí, estoy contenta. He sufrido mucho. Pero 100 vidas que tuviese las daría a las 100 por los de abajo. Con esto termino y dejamos a Cristina Antoñanzas en la próxima sesión que nos hable de Virginia González. El arquetipo de la mujer peligrosa. Íntima amiga, tardía, pero íntima amiga y admiradora de Virginia González y la que le concretó y la llenó el camino hacia la clase obrera y hacia el socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.